En España el sueldo medio es de poco más de 19.000 euros, pero ¿cuánto gastamos los aragoneses? Se lo explicamos por provincias. Zaragoza está a la cabeza, supera los 20.000 euros al año. Le siguen Huesca y Teruel. En ambas provincias el salario medio anual se queda en algo más de 17.000 euros. Ya sabemos cuánto ganamos, pero ¿cuál es el gasto medio anual de las familias aragonesas? Mientras que en el resto de España el gasto medio es de algo más de 29.000 euros, aquí en Aragón nos quedamos en los 28.000. Veamos un ejemplo. Conocemos a Ana, a Pedro y a sus dos hijos. Con ellos vamos a desglosar su presupuesto familiar. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Besito. ¿Qué tal, cariño? Bien. Mis hijos van a un colegio concertado. Viene a salir pues sobre unos 80 euros por niño. Hacen extraescolares, también los dos. Y entonces, pues a ver, las extraescolares vienen a salir más o menos sobre una media de unos 60 euros, más o menos aproximadamente al mes de cada uno y de cada extraescolar. Más o menos unos 200 euros al mes. Que junto con los 160 euros que ya pagábamos, pues venimos a gastar en el colegio unos 360 euros aproximadamente. Valeria y Mauro se quedan a comer en el comedor del colegio. La verdad es que como nos pilla un trocito de casa, no les daba tiempo a venir a comer. Entonces, por ellos, para que estuviesen más tranquilos, se quedan a comer en el comedor. En total venimos a pagar sobre unos 240 euros de los dos niños al mes. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Quieres merendar? ¿Merendar? Venga, pues hala. Bueno, abrigos a la habitación, mochilas. Pues compramos en supermercados de proximidad, porque lo que no nos gusta es coger el coche para ir a comprar. Suele ser la charcutería y la panadería, pues vamos a tiendas específicas, nos gusta más la calidad. La cesta de la compra de una semana, pues entre alimentación y todo lo que es limpieza, pues no sé, más o menos. Yo calcularía que entre 100 y 150 euros. Yo trabajo un poco desde casa, sobre todo para los clientes del extranjero de Sudamérica, y necesito tener internet. Tenemos contratado un pack de estos de una compañía de teléfonos que lo que haces es tienes las líneas de móviles, el internet, televisión por cable. Pues venimos a pagar unos 95 euros, me parece a mí que es. Ya compramos este piso y lo reformamos, con lo cual tenemos que pagar una hipoteca religiosamente todos los meses. Si mal no recuerdo, me parece que hasta el 2028. Nos pusimos algo que pudiéramos asumir y que tampoco tuviéramos que estar pagando 50 años, ¿no? Algo intermedio y que pudiéramos vivir con comodidad. En torno al 25% de los ingresos de la familia están destinados a la hipoteca. Estamos gastando de luz unos 76 euros cada 2 meses. Pues mira, la factura del agua son 43 euros cada 4 meses, con lo cual más o menos unos 10 euros al mes lo que venimos gastando. Nosotros hace poco hicimos una reforma e intentamos buscar unos electrodomésticos que tuviesen un sistema de ahorro, que fueran eficientes. Intentamos pues que tengan algún programa que se pueda ahorrar energía. Pues la verdad que los que más gastan en la casa en cuestión de ropa son los niños. Ellos están continuamente creciendo, entonces hay que estar continuamente comprando, y yo creo que nos venimos a gastar en ropa al mes, pues yo calculo que unos 100 euros, 130. En la ciudad no usamos casi nada el coche, lo uso yo para ir a trabajar, que tengo que ir a trabajar hasta La Muela y venir todos los días, pero de diario procuramos no tocar el coche. Pues aproximadamente venimos a gastar unos 90 euros al mes de gasoil, es lo que venimos a gastar, salvo que si hay algún viaje así especial, pues ya se dispara un poco el consumo, pero eso es lo normal. Para poder vivir bien y poder permitirte unos caprichos, los ingresos tienen que ser pues entre unos 2.500 y 3.000 euros para poder pagar todos los gastos, los colegios, las ropas y poder permitirte viajes, vacaciones. Yo creo que más o menos es eso los ingresos que tiene que haber. Venimos a salir a cenar una vez al mes, hay meses que no sales y otro mes sales 2. En el invierno salimos menos, llega el verano y en lugar de una vez pues son 2, 3.
Todo depende del buen tiempo, también te anima más a salir. Si sales a picotear algo, ir de tapas y eso, pues más o menos... Sí, más o menos una cena en familia, pues unos 40. 40, entre 40 y 50. 40, 50 euros, cuando es algo así más sencillito. Normalmente vamos a cosas que les gusten a los niños. Al fin y al cabo, después de tantos gastos, lo que merece la pena son estos buenos momentos que se pasan en familia. Esto no se paga con dinero.